Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Bueno, ayer dejamos planteado un casito sobre la admisión de unos testimonios en un proceso, básicamente en una sucesión. ¿Alguien tiene la respuesta o alguien tiene alguna opinión con relación a qué debe hacer este juez? Si debe o no decretar esos testimonios con el fin de que la parte demuestre el parentesco. Me levantan la mano si quieren hacer el uso de la palabra y con mucho gusto se las concedo. ¿Qué nos dice don Miguel Ángel? Ok, doctor, entonces ayer revisando... Préndame la cámara, Miguel Ángel. El día de ayer, buenos días, doctor. El día de ayer revisando la pregunta, el juez debería considerar que no procede porque es inocua en procedente de la prueba testimonial, porque teniendo en cuenta que el registro civil de nacimiento es el único documento que acredita la existencia y parentesco de la persona. Los testimonios no son la prueba idónea para ese tipo de prueba. Pero también llega a una conclusión, doctor. Primero que todo, nunca se dio a admitir... Espéreme, Miguel Ángel. Usted me dice que el testimonio no es prueba idónea para probar parentesco. Dígame, Sí, Miguel Ángel, ¿de dónde saca esa argumentación? claro que sí, doctor. El decreto 1260 de 1970 en el artículo 103 dice, se presume la autenticidad y pureza de las... Se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del Estado Civil, lo que significa que en nuestro caso el registro civil de nacimiento es la prueba idónea para demostrar el parentesco y por ende es el documento que debe adjuntar un hijo menor de 18 años al momento de elevar la solicitud de reconocimiento de cualquier tipo de proceso. Entonces, llegando a la conclusión, primero que todo, nunca se dio a admitir la demanda, ya que faltó la prueba documental idónea para admitir el proceso. Y ya que el registro civil es el único, entonces se debería hacer otro tipo de proceso para adquirir primero el registro civil de nacimiento. Para ahí sí instaurar pues la demanda de la sucesión del causante. Listo, hombre, Miguel Ángel, muchas gracias. Y le hacía lo de la argumentación porque de aquí en adelante, y ya ustedes están muy cerca a ejercer su rol como abogados, las argumentaciones deben tener un soporte, ¿no? O sea, entonces, si el abogado indica que no es la prueba idónea, ¿de dónde saca que no es la prueba idónea? Bueno, chao. Listo, Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Gerson, cuénteme. Profe, pues yo pienso que en base al artículo Préndame la 236 cámara, de... Gerson, por favor. Listo, profe. Yo pienso que en base al artículo 236 del Código General del Proceso, son admitibles los testigos porque en el inciso 2 dice que solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de una videograbación, fotografía u otros documentos o mediante dictamen pericial. Pienso que pues como realmente son testigos pues y no hay otro medio que lo pruebe, pues es apto. Vale, entonces Gerson nos dice que el juez debería decretar esos testimonios para probar parentesco, básicamente, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué nos dice Yasmín? Buenos días, Doc. Buenos días. Doc, teniéndose en cuenta lo que decía mi compañero Miguel Ángel, inicialmente pues el juez no debería aceptar el testimonio como prueba, pero no quiere decir que el testimonio no sea también un medio probatorio para decir que es hijo o no hijo de una persona. Solo que en la ley 721 del 2001
en su artículo 3, es claro donde dice que solo en aquellos casos que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir un fallo correspondiente. Entonces, en este caso, lo primero pues que debe hacer el juez es, si ya llegó a esa instancia, pues que no se sabe cómo se hizo parte del proceso de sucesión, porque lo que decía mi compañero Miguel Ángel es cierto, primero tenía que probar la afiliación. Entonces, lo que se va a hacer en este caso, pues es tomarse la prueba de ADN, pues con alguno de sus hermanos o con incluso hasta el causante. Si realmente por algún motivo no se puede, pues en este caso sí, el juez decretará los testimonios como pruebas, doctor, para confirmar el parentesco. Listo, Yamil, muchas gracias. ¿Qué nos dice nadie más? Pues básicamente, miren, doctores, nosotros habíamos visto con anterioridad que en Colombia rige el principio de libertad probatoria, pero que eso no era tan cierto, que no se puede probar cualquier hecho con cualquier medio de prueba. Y básicamente el parentesco es uno de ellos. El parentesco no se puede comprobar con cualquier medio de prueba. Se necesita un medio de prueba, como lo decía el primer compañero que intervino, idóneo. Y el medio de prueba idóneo para demostrar el parentesco es el registro civil. Entonces, ¿qué se debió haber hecho en ese caso? Pues primero, que las personas, así el registro civil se hubiese perdido o hubiese desaparecido en virtud de un incendio, pues si no hay copia, pues tienen que volver a sacar otro registro civil. Tienen que volver a hacer todo el proceso para obtener el registro civil y con base ya en el nuevo registro civil, pues ahí sí hacerse parte en este proceso sucesoral. A donde yo iba básicamente era a que este principio de libertad probatoria no tiene tanta aplicabilidad por cuanto algunos determinados hechos como el parentesco sí se deben probar de una determinada manera, no con cualquier medio de prueba. Entonces ese principio de libertad probatoria no se aplica en todos los casos. Eso era lo que básicamente quería que pues estableciéramos con ese ejemplo. Bueno, continuamos con el testimonio, doctores. Entonces indicábamos en el día de ayer que ese testimonio es ese relato o esa narración que le hace un tercero al funcionario o al juez sobre unos hechos de los que les tenés conocimiento y que esos hechos se están ventilando o quieren esclarecerse en un caso concreto. Básicamente, doctores, cuando el testimonio, ojo, cuando el testimonio lo rinde una de las partes, uno de los sujetos procesales, ojo, cuando el testimonio es rendido por uno de los sujetos procesales, hablamos de una declaración de parte. Entonces es una nueva figura. ¿Cuál? Si el testimonio es rendido por alguno de los sujetos procesales, se denomina declaración de parte. Entonces, cuando ustedes lean o estén en su ejercicio profesional y observen una declaración de parte, pues básicamente es el testimonio que proviene de uno de los sujetos procesales en ese proceso determinado. Cuando la declaración proviene de la voluntad de una tercera persona que no es sujeto procesal, pues es el testimonio como tal, o algunos doctrinantes también lo denominan declaración de tercero, pues es el testimonio común y corriente. Entonces la declaración de parte se diferencia del testimonio común y corriente, que el testimonio es la declaración que rinde un tercero y la declaración de parte, pues es ese testimonio que vierte al proceso uno de los sujetos procesales. Entonces, esto también era bueno tenerlo en cuenta. Declaración de parte es el testimonio de un sujeto procesal. Y el Profe, sí, cuénteme. ¿y en qué se diferencia de la confesión? Bueno, pues es que la confesión estábamos diciendo que era la declaración de uno de los sujetos procesales, pero, ojo, pero, que tiene efectos desfavorables para esa parte, porque la aceptación de los hechos. La declaración la declaración de un tercero puede tener una confesión o no puede tenerla. La declaración de parte puede tener una aceptación de hechos o no puede tenerla, pero cuando
uno de los sujetos procesales acepta los hechos y con base en esa aceptación de los hechos hay una consecuencia desfavorable para ese sujeto procesal, la declaración de partes ya se convierte en una confesión. ¿Listo, Carol? Gracias, profe. Vale, perfecto. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? El testigo, ¿cómo puede adquirir ese conocimiento sobre unos hechos? Entonces, ¿cómo un ser humano que va a rendir testimonio posteriormente conoce o aprende un conocimiento? Pues básicamente, la primera fuente de conocimiento por el cual un ser humano puede tener, puede conocer unos hechos o puede ya enterarse de unos hechos es por medio de los sentidos. Ojo, por medio de los sentidos, porque por medio de los sentidos la persona conoció de unos hechos. Lógicamente, ya ustedes mirarán que los sentidos tienen la particularidad de que en unos seres humanos se encuentran todos los sentidos, en otras, por alguna causa biológica u orgánica, pues de pronto alguno de los sentidos puede llegar a inexistir. Pero básicamente, por medio de los sentidos es que la persona tiene conocimiento de unos hechos. Y estos hechos están íntimamente ligados a un proceso que se denomina el proceso de percepción. Ojo, percepción. Entonces, más técnicamente dicho, es por medio de la percepción o haciendo uso de la percepción por medio de los sentidos, pues un sujeto o una persona tiene conocimiento de unos hechos. Asimismo, mis doctores, también participa la memoria, porque si nosotros tuviésemos conocimiento de unos hechos que percibimos por medio de los sentidos, pero lo olvidáramos, pues no podríamos rendir testimonio, o si lo rindiéramos simple y llanamente, indicaríamos que no lo recordamos. La memoria también participa activamente en un testimonio. Y básicamente, pues la memoria se puede considerar como ese almacenamiento de información. Entonces, el cerebro almacena una información, la selecciona, la organiza. Y pues esa capacidad que tiene el cerebro humano de traer esos recuerdos, pues es lo que se denomina como la memoria. Y por último, el juicio de valor, y es alguna apreciación que hace la persona con base en esos hechos. Entonces, la persona puede tomar alguna postura frente a esos hechos que percibió. En algún testimonio se le podrá llegar a preguntar al testigo si con base en esos hechos que percibió por medio de los sentidos y rememorándolos, ¿qué opinión le merece en un accidente de tránsito? Podrá llegar eventualmente a manifestar, según su leal saber y entender, quién pudo haber tenido la responsabilidad con relación a un accidente de tránsito. Lógicamente, doctores, en un testimonio influyen algunos factores que pueden llegar a alterar ese testimonio. No todos los testimonios se pueden valorar de la misma forma. Cada testimonio tendrá que realizarse, se tendrá que hacer un estudio distinto. Uno de los factores que puede llegar a alterar el testimonio es un factor de orden cronológico. Se tendrá en cuenta la edad del testigo. Aunque no existe una edad perfecta para el testigo, pues la edad sí puede llegar a determinar alguna variación en el testimonio. Nótese, doctores, que el testimonio de un niño incide en que los niños tienden mucho a inventar. Entonces podrá en algún momento a considerarse que en virtud de la edad del testigo, pues este testimonio puede perder algo de credibilidad. ¿Por qué? Porque los niños inventan historias en ocasiones,
pueden crear allá en su cabecita un mundo que no han vivido. Sin embargo, pues completamente admisible el testimonio de un niño, pero ojo con la valoración. Lo mismo con la vejez, doctores. La vejez es otro de los factores que puede llegar, un factor cronológico que puede llegar a afectar eventualmente un testimonio. ¿Por qué? Por ese deterioro que conlleva un deterioro de pronto físico o un deterioro mental por el paso de los años. Nótese, doctores, que la memoria con el paso de los años se debilita o la memoria con el paso de los años falla. Sin embargo, pues nuevamente lo acotamos que ese testimonio de la persona, del adulto mayor, indistintamente de que su memoria se encuentre deteriorada por el transcurrir del tiempo, pues es completamente admisible, pero tendrá que eventualmente hacerse esa valoración. Asimismo, doctores, el factor cronológico también tiene cabida por ese transcurrir del tiempo entre el momento en que sucedió el hecho, entre el momento en que el testigo lo percibió y el momento en que el testigo lo relata. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, doctores, relatar como testigos un hecho del cual tuvimos conocimiento que ocurrió hace un año que un hecho que ocurrió hace 5, 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor dificultad para precisar detalles en virtud del transcurrir del tiempo. Entonces tendrá que valorarse también efectivamente esa situación, no solo la edad del testigo, sino también cuál es el lapso que ha transcurrido entre los hechos que el testigo está recordando y el momento en que el testigo está rindiendo su testimonio en el juicio, porque así ha pasado muchísimo tiempo, pues es mucho más difícil llegar a recordar ciertos detalles que pueden llegar a ser preponderantes y determinantes para la solución del caso. Pueden llegarse también a presentar, factores de orden sociológico. Y estos factores de orden sociológico que pueden llegar a alterar el testimonio, pues comprenden aquellos eventos respecto de los cuales el ser humano ha desempeñado una actividad, el entorno social en el cual se presenta un hecho. Esto puede llegar a afectar eventualmente un testimonio o un factor cultural, también relacionado con las costumbres que tiene este testigo o las costumbres que tiene este ser humano. Entonces, doctores, ojo con estos factores que eventualmente pueden llegar a afectar el testimonio y que tienen que ser valorados por el juez. La prueba testimonial tiene algunos elementos. Uno de los elementos que comprende el testimonio se denomina el elemento subjetivo. Ojo, se denomina elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo de la prueba testimonial o el elemento subjetivo del testimonio comprende a ese, al testigo. El elemento subjetivo es la persona. Ese es, cuando hablamos del elemento subjetivo de la prueba testimonial, estamos hablando del testigo. Del testigo. Ya habíamos hablado de las excepciones, ya habíamos hablado de las inhabilidades. Sin embargo, doctores, ayer se me olvidaba decirles que existen algunas inhabilidades absolutas para rendir testimonio. Esto es, los menores de 12 años no pueden rendir testimonio en un proceso. Es una inhabilidad absoluta. Estas personas no pueden rendir testimonio. Sin embargo, y lógicamente, a estas personas cuando tienen más de 12 años y van a recibir un testimonio, vamos a recibir un testimonio de una persona mayor de 12 años, pues no se le debe tomar testimonio. Para ese fin, remitámonos por favor, y lo
Lo recordamos de mejor forma en el artículo 215 y 216. Bueno, es que no, es que ese es el Código de Procedimiento Civil. Básicamente no, remitámonos al artículo 150 del Código de la Infancia y Adolescencia, por favor. Si alguien lo tiene, la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, que nos indica sobre los testimonios que rinden los niños en su artículo 150, por favor. Artículo 150 del Código de la Infancia y Adolescencia. ¿Qué nos dice al respecto, doctores? ¿Quién lo tiene a la mano? Perdón, profe, tú dices que la ley 1098 ¿de qué año, perdón? El Código de la Infancia y Adolescencia, doña Gloria, 1098 de 2006. Gracias, profe. Ese es el código, pues el Código de la Infancia y Adolescencia y la Ley 1098 de 2006 son exactamente lo mismo. Doc, buen día. Artículo 150. Uh-huh. Práctica de testimonio. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación. A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio o video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente. Sí, básicamente allá en ese artículo 150 es donde está regulado el testimonio de los niños. Entonces, pues, básicamente los niños y niñas menores de 12 años, esto es entre 0 y 12 años, pues no podrán rendir un testimonio y entre 12 y 18 sí. Pero pues se podrá tomar con todas las acotaciones que nos hacía Lisbeth, con ese cuestionario, con la presencia del defensor de familia y pues básicamente esa es como la dinámica en la cual se debe recepcionar un testimonio en materia penal de un menor de edad. Los sordomudos que no se pueden dar a entender por ningún medio, pues básicamente es más que lógico que no pueden rendir testimonio. O las personas, digamos los dementes o las personas que tienen alguna patología severa de orden cognoscitivo. Básicamente, mis doctores, si quieren ahondar lo relacionado con estas inhabilidades, pues se pueden remitir al Código General del Proceso, por allá en el artículo 210, aunque con la salvedad de que esas declaraciones de interdicción ya nos operan como cuando salió o cuando fue expedido el Código General del Proceso, sino ahora lo de los interdictos tiene que ser mirado desde otra óptica. Listo, doctores. Básicamente eso era lo que quería que tuviésemos en cuenta. Vamos a hablar de la producción de la prueba. ¿De cuál prueba? Siempre estamos hablando por ahora de la prueba testimonial. Ojo, de la prueba testimonial. Cuando ustedes van a solicitar en cualquier clase de proceso la declaratoria de un testigo, ustedes van a solicitarle al juez que por favor sea el juez el que les declare un testimonio, se los decrete al interior de un proceso. Ustedes van a realizar esa solicitud. Señor juez, por favor solicito que me decrete el testimonio de fulano de tal, indistintamente del proceso en que se trate. Es necesario que la parte que está solicitando la prueba le precise o le indique al señor juez cuáles son los hechos respecto de los cuales
ha de versar la declaración. Esto es, ¿de qué hechos va a hablar ese testigo? ¿Cuáles son los hechos de los cuales va a hablar ese testigo? Tiene que hacerse esa acotación o tiene que hacerse precisar básicamente la parte o el sujeto procesal que está realizando la solicitud probatoria. Probatoria en términos de testimonio. También se debe indicar cuál es el domicilio de ese testigo. Entonces, aparte de que se indiquen los hechos que va a narrar el testigo, cuál es su domicilio. Asimismo, cuando se decrete la prueba, pues el juez o el funcionario judicial pues deberá señalar la fecha y hora en la cual se va a recepcionar ese testimonio. ¿Qué reglas o qué formalidades se presentan cuando se practica un testimonio? Pues básicamente, ese testimonio se debe recepcionar en forma separada. Esto es, en caso que existan varios testigos, se deben recepcionar en forma separada uno del otro. No se pueden escuchar entre los testigos. Asimismo, debe existir una figura que ustedes conocen como o lo vamos a conocer como los generales de ley. Así arranca la declaración de un testimonio o la recepción de un testimonio, arranca con lo que conocemos como los generales de ley. Nombre completo, número de cédula, dónde nació, cuánto nació, cuándo y dónde nació. Entonces le repito, nombre completo, número de cédula, dónde nació, cuándo nació, estado civil, grado de escolaridad, dirección de residencia, domicilio laboral. Básicamente esos son los generales de ley. Cuando les estén indicando generales de ley, son todas estas informaciones. Esos son los generales de ley. Estos datos que le indican al juez quién es esa persona, cuántos años tiene, dónde nació, cuándo nació, cuál es su domicilio, cuál es su grado de escolaridad, a qué se dedica, si tiene algún vínculo con algún sujeto procesal. Entonces, todos estos aspectos tendrán que iniciarse en el momento de la recepción del testimonio con todos estos generales de ley. Asimismo, el juez o el funcionario judicial debe indicarle al testigo, amonestarlo, esto es exhortarlo a que diga la verdad. Para tal efecto se le tomará el debido juramento, en el cual jure ante la ley, lógicamente, que va a manifestar la verdad sobre las preguntas que le formulen cada una de las partes. En materia penal, doctores, en materia penal, allá en la ley 906 de 2004, esta práctica del testimonio se encuentra regulado en los artículos 391 y siguientes. Ojo, 391 y siguientes. Entonces, remitámonos por favor al artículo 391 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, en el cual se indica cuáles son las formalidades o los pasos que se deben seguir para recepcionar un testigo en materia penal. Por favor, artículo 391 y siguientes. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo, profe? Sí, Carol, por favor. Préndeme la cámara y me lo lees, por favor. Bueno, artículo 391. Interrogatorio cruzado del testimonio. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiese ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de las controversias. Se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante.
No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigida a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denominará directo, el cual se denomina redirecto, perdón. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte si considera necesario hacer la claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Listo, Carol. Con base en lo que nos dé Carol, les pregunto, ¿quién realiza el interrogatorio directo? Ojo, esa es la pregunta. ¿Quién realiza en materia penal? Porque Carol nos está leyendo el Código de Procedimiento Penal. En materia penal, doctores, ¿quién realiza el interrogatorio directo? ¿Quién tiene esa respuesta? Ojo, ¿quién realiza el interrogatorio directo? Y Carol nos lo acabó de leer. Ahí está. ¿Qué nos dice don Miguel Mendoza? Profe, Préndame la según lo cámara. que entendí, qué pena. Cuénteme. Según lo que entendí, sería la parte acusadora, ¿no? Claro, pero ¿quién es la parte acusadora? Es que yo no sé quién es la parte En acusadora. penal sería el fiscal, Bueno, la fiscal. a ver, usted tiene el Código de Procedimiento Penal ahí, hombre Miguel. No, pero ya lo abro. Eso, por favor, y remitámonos nuevamente, Miguel, a ese artículo 391, por favor. 390. Que acaba de leer Carol, ese que nos acaba de leer Carol, 391. Y nótese que la respuesta a la pregunta estaba en la inicial parte del artículo 391. ¿Qué nos dice, Miguel, el artículo 391 ¿Lo vuelvo a leer o pero lo solo leo? el inicio nomás. Hasta donde yo le ya diga ya, hasta ahí nos da el mismo artículo nos está dando la respuesta. Empieza a leer. Listo, entonces dice, todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Hasta No ahí, se podrán... hasta ahí nomás. Ah, Entonces, ya solo habiendo leído ese poquitico del artículo 391, ahora sí, Miguel, cuénteme, ¿quién efectúa el interrogatorio directo? pues la parte que haya pedido el testimonio como prueba. Bueno, la parte que pidió el testigo. Yo no sé, Miguel, de dónde sacó que la fiscalía, si ahí no decía en ningún momento que la fiscalía. Miguel, que yo creo, ¿de dónde dice ahí Tiene fiscalía? razón, tiene En razón. ningún Tiene momento. razón. Nótese, doctores, que la respuesta es muy clara en el artículo. ¿Quién practica el interrogatorio directo? La parte que lo solicita. Pues lógicamente, pues Miguel, si la parte de la fiscalía, pues lo efectuará la fiscalía, pero si es la defensa, pues el interrogatorio directo lo hará la defensa, pero es la parte que haya pedido el testimonio. Entonces, ojo, Listo. cuando la parte solicite ese testimonio, y lógicamente en materia penal hablamos de defensa versus fiscalía, pues ese inicial testimonio que la parte realiza, la parte que solicitó ese testimonio o la parte que ofreció ese testimonio se denominará el interrogatorio directo. Entonces, cuando la parte que ofrece el testigo o esa parte que solicita ese testimonio le realiza preguntas a su testigo, pues se denomina interrogatorio directo. Entonces, el interrogatorio directo, ¿quién lo hace? La parte que solicita ese testimonio o la parte que ofrece ese testimonio. Nos dice también ese artículo 391 que existe un contrainterrogatorio. Más técnicamente, o como lo indican
Los doctrinantes en materia penal a veces lo denominan el contrainterrogatorio directo. Ojo, esto es en materia penal y disciplinaria también. Entonces, este contrainterrogatorio directo, ojo, pero no estamos hablando de interrogatorio directo, sino de contrainterrogatorio directo, es aquel que formula el contradictor respecto a los temas que se abordaron en el interrogatorio directo. Entonces, es el contradictor de la parte que realizó el interrogatorio directo. Si el interrogatorio directo lo efectúa la defensa, pues el contrainterrogatorio directo lo efectuará la fiscalía y viceversa. Si el interrogatorio directo lo efectúa la fiscalía, el contrainterrogatorio directo lo hará la defensa. Entonces, básicamente, tengamos claro que quien ofrece el testigo realiza el interrogatorio directo y la contraparte realizará el contrainterrogatorio directo. Ojo con estos asuntos. Pero no termina ahí. El artículo 391 nos dice que existe un interrogatorio redirecto. Ojo, redirecto. Tenemos que tener en cuenta, doctores, que el directo, ese interrogatorio directo, lo hace quien aporta el testigo, quien aporta ese testimonio, la parte que solicita ese testimonio. El contrainterrogatorio, la contraparte. Ahora, el interrogatorio redirecto lo vuelve a efectuar esa parte que aportó esa prueba o esa parte que solicitó esa prueba. Vuelve a preguntar. Pero el interrogatorio redirecto, que lo realiza el sujeto procesal que propuso esa prueba, tiende a aclarar algunos puntos que se hayan debatido en el contrainterrogatorio. Y por último, existe un contrainterrogatorio redirecto, que es la última oportunidad con la que cuenta la contraparte de quien realizó el directo y el redirecto para esclarecer puntos relacionados con las preguntas que se hubiesen absuelto como testigo. ¿Quedó claro este aspecto del interrogatorio directo, contrainterrogatorio directo, interrogatorio redirecto y contrainterrogatorio redirecto? Profe, la No, última, profe, es que no escuché bien el interrogatorio redirecto y el último. Qué pena, profe. Bueno, entonces ¿no lo escuchó bien o no lo entendió bien? No, no lo escuché bien, es que se cortó la... Bueno, y la- aparte de Carlos que no lo escuchó bien, ¿alguna otra persona tiene alguna pregunta? profe, yo sí yo no entendí los últimos dos, el redirecto y el contrainterrogatorio redirecto. Bueno, perfecto. Entonces voy a tratar de explicarlo nuevamente. Un testigo llega a un proceso penal porque uno de los sujetos procesales lo trae. Entonces existen los testigos de cargo, acuérdense, digamos que son los testigos que trae la fiscalía. Aquí siempre vamos a hablar de testigos porque estamos hablando de la prueba testimonial. Y vienen al proceso los testimonios de descargo. Pero básicamente, tanto la fiscalía como la defensa, que son los dos sujetos procesales que actúan en un proceso penal y que tienen esa potestad de traer testigos, eventualmente también el representante de víctimas, pues traen sus testigos. Ellos traen sus testigos. Esos testigos se sientan allá, en el banquillo de los testigos. Cuando el testimonio, entonces empieza la recepción del testimonio. ¿Y cómo empieza la recepción del testimonio? Pues con la formulación de unas preguntas. ¿Quiénes van a formular las preguntas? Inicialmente quien va a formular las preguntas es la parte que trajo a ese testigo. Entonces,
Si quien trajo a ese testigo es la fiscalía, pues inicialmente formulará las preguntas la fiscalía. Y si quien trajo a ese testigo es la defensa, pues inicialmente realizarán las preguntas la defensa. Esas preguntas que le realiza el sujeto procesal al testigo que él trajo se denominan interrogatorio directo. Entonces, si yo soy la fiscalía y traigo un testigo mío, pues las preguntas que yo le haga a mi testigo son el interrogatorio directo. Y si yo soy defensa, las preguntas que yo le haga a mi testigo, pues serán el interrogatorio directo. O sea, ¿quién realiza el interrogatorio directo? Pues la parte que haya traído ese testigo. Si es un testigo que trajo la fiscalía, pues el interrogatorio directo lo hace la fiscalía. Y si es un testigo que trajo la defensa, pues el interrogatorio directo lo hace la defensa. Una vez se agota el interrogatorio directo, pues se le concede el uso de la palabra a la contraparte. ¿Para qué? Para que realice también preguntas. Ojo, pero preguntas que toquen temas que se hayan abordado en el interrogatorio directo. La contraparte tiene la oportunidad o tiene también el derecho de realizar preguntas. Esas preguntas que realiza la contraparte se denominan contrainterrogatorio directo. Contrainterrogatorio. El interrogatorio directo lo hace la parte que trae la prueba, o el testigo en este caso. La parte que trae el testimonio realiza el interrogatorio directo. El contrainterrogatorio directo lo hace la contraparte, pero existe una talanquera o existe un filtro para el contrainterrogatorio directo. ¿Cuál es? Que las preguntas que haga la contraparte solo se tienen que referir a temas que se hayan abordado en el interrogatorio directo. Entonces ya existe como un freno al contrainterrogatorio directo. Hasta ahí, claro, el interrogatorio directo lo hace la parte que trae el testigo. Y la contraparte realiza unas preguntas que tienen que ver con temas que se hayan tocado en el interrogatorio directo, pero la contraparte realiza unas preguntas que se denominan contrainterrogatorio directo. Después de que se ha recepcionado el contrainterrogatorio directo, pues se le vuelve a dar el uso de la palabra a la parte que trajo esa prueba, para que vuelva a hacer preguntas con relación a lo que se indicó en el contrainterrogatorio. Y esa nueva oportunidad que tiene la parte que trajo la prueba de volver a hacer preguntas se denominan interrogatorio redirecto. Ojo, redirecto. El directo es la primera oportunidad que tiene la parte que trae el testigo para hacer preguntas. Después la contraparte y vuelve y se le concede el uso de la palabra a quien trajo la prueba. Por eso se llama redirecto. Y el redirecto solo puede tocar temas que se hayan debatido en el contrainterrogatorio. Y por último, vuelve y se le concede el uso de la palabra a la contraparte para que pregunte aspectos relacionados con el redirecto. Y eso se denomina contrainterrogatorio redirecto. Eso es lo que nos leía la compañera en el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal. Existen esas 4 etapas o esas 4 fases en las que se presentan cuando se va a recepcionar un testimonio en materia penal. Preguntas, doctores. ¿Todo claro o todo muy confuso? Listo. No, sí, está claro. Entonces, continuamos. Ya cuando ustedes estén profundizando estos aspectos por ahora, esa es la dinámica por la cual se recepciona un testimonio en materia penal. Ya en su materia de derecho procesal penal, de pronto alcanzarán a estudiar algunas técnicas
las técnicas de interrogatorio o en su especialización de derecho penal. ¿Cómo se debe interrogar? ¿Cómo se debe contrainterrogar? Son técnicas. En una materia en derecho penal, en sus especializaciones se denominan técnicas del juicio oral. Interrogar y contrainterrogar no es nada fácil, nada fácil. Pero bueno, por ahora en nuestro derecho probatorio nos sirve conocer cuáles son las etapas en las cuales se recepciona un testimonio en materia penal. También el Código General del Proceso indica en su artículo 221 que estos testimonios se practicarán de manera oral. Ojo, de manera oral. Entonces, por favor, remitámonos al artículo 221 del Código General del Proceso. A ver qué nos dice el 221 del Código General del Proceso al respecto. ¿Quién lo tiene? Es bien largo, profe. Pues sí, 221. al principio, hasta donde yo diga que paren y ahí paramos. ¿Listo? Doña Gloria. Ah, buenos días, profe. Gracias. Préndame la cámara, doña Gloria, por favor. Permítame. Carachas. Listo, doña Gloria, perfecto. Bonito. Bueno, doctor, dice acá. Sí. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas. Vamos muy lento, doña Gloria, porque estamos hablando de la recepción del testimonio y nunca jamás vamos a volver a estudiar eso. Entonces, la recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas. O sea, ¿cuáles son las reglas que deben respetarse en un análisis de un testimonio? Ojo, en materia civil, porque estamos hablando del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice, doña Gloria? Primero, el juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad. Segundo, a continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior, continuará interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre estos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos. Tercero, el juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiese oído o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Cuarto, a continuación del juez podrá interrogar quién solicitó la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento. Quinto, no se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni
a reproducción del texto de ella. Sexto, el testigo al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Asimismo, el testigo podrá adoptar y conocer documentos relacionados con su declaración. Séptimo, el testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo autorice. Cuando se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados, siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio. Octavo, al testigo que sin causa legal se rehusare Hasta ahí, doña Gloria, hasta ahí, doña Gloria, porque doña Gloria se me va a fatigar con esas lecturas tan extensas. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a plasmar de pronto en sus apuntes, para las personas que toman apuntes, cómo las particularidades del testimonio acorde con el Código de Procedimiento, con el Código General del Proceso. Entonces, básicamente, mis doctores, el interrogatorio en el Código General del Proceso está consagrado en el artículo 219. Los requisitos, acorde con lo consagrado en el Código General del Proceso, los requisitos que se deben cumplir para un interrogatorio son los primeros. Como primer requisito, número 1, podemos indicar que las preguntas que formule la parte serán orales, serán en audiencia. Las partes, los sujetos procesales, podrán entregarle un cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia al testigo, si la prueba se practica por lo que vamos a ver después, que se denomina despacho comisorio o por comisionado. Después vamos a ver esa clase de testimonio. Como segundo requisito, cada pregunta que le realicen al testigo tendrá que versar o tendrá que girar en torno a un hecho. Y esa pregunta deberá ser clara, deberá ser concisa. El juez formulará también preguntas de la manera indicada. Cuando no se le haga una pregunta clara y concisa, pues el juez tomará cartas en el asunto para indicarle a la parte que debe realizar esas preguntas de manera clara y de manera concisa. Las formalidades del contrainterrogatorio pues están consagradas en ese artículo 220 del Código General del Proceso. Entonces, ya al practicarse el interrogatorio, pues se deben cumplir como los siguientes requisitos o las siguientes formalidades. Primero, que los testigos no pueden escuchar las declaraciones anteriores a la suya. Uno podrá escuchar los testimonios, claro, pero de los que se practiquen después de que uno rinde el testimonio, no antes. Entonces, los testigos, primer requisito o primera formalidad, los testigos no pueden escuchar las declaraciones anteriores a la suya. Los testigos se deben identificar con el documento idóneo. Esto es, testigo que vaya a la audiencia sin cédula, testigo que no se practica, a menos de que le haya perdido y lleve la contraseña. Los testigos, doctores, deben prestar juramento. Y deben prestar juramento en el cual se comprometan a decir lo que conozcan o lo que les conste sobre los hechos que les van a preguntar. A los menores de edad no se les toma juramento, pero sí el juez los exhorta a decir la verdad. El juez también previene al testigo sobre la responsabilidad penal por falso testimonio. Esto es, el juez le dice: mire, señor testigo, en caso que se compruebe que usted está diciendo mentiras, en caso que se compruebe que usted está faltando a la verdad, pues eso es un delito y se denomina falso testimonio y está consagrado en la ley penal y tiene una pena de prisión. Esa es la advertencia que le hace el juez al testigo. Le dice: mire, no se ponga aquí a decir mentiras porque eso es un delito.
tiene pena de cárcel. ¿No? Esa parte del juramento como que lo previene. El artículo 220 del Código General del Proceso también consagra una figura que se denomina el rechazo de preguntas. Cuando se rechazan preguntas, esa decisión siempre la va a tomar el juez. Y básicamente el juez rechaza preguntas porque pues, se pueden presentar tres circunstancias por las cuales el juez rechaza preguntas. Se pueden presentar cualquiera de las tres. La primera es porque las preguntas sean inconducentes, impertinentes o inútiles, a veces también por repetitivas, ojo, inconducentes, impertinentes, inútiles o repetitivas. Ya la hicieron la pregunta y vuelve y la hacen. O es impertinente, no tiene nada que ver con los hechos, o es inconducente, está afectando derechos fundamentales, o es inútil. Por esa primera circunstancia, pues eventualmente se pueden llegar a rechazar preguntas. Lógicamente a solicitud de la parte tiene que decir, señor juez, esa pregunta es impertinente, o es inconducente, o es inútil, o es repetitiva, y el juez tomará la decisión que en derecho corresponda si la rechaza o no la rechaza. Lo que se denominan las objeciones. Entonces ustedes a veces ven en los juicios que la contraparte dice, objeción, señor juez, pregunta superflua, objeción, señor juez, pregunta repetitiva, objeción, señor juez, pregunta inconducente, objeción, señor juez, pregunta impertinente. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente del interrogatorio que está efectuando la contraparte para objetar las preguntas en caso tal que lleguen a ser, que se llegue a materializar alguna de las causas de rechazo. También se pueden rechazar preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no son necesarios para precisar o aclarar lo que él percibió de los hechos. Pues excepto cuando se trate de una persona calificada. Se entiende mejor con un ejemplo. Pues básicamente, doctores, si allá está doña Gloria. Doña Gloria es la testigo. Ella es testigo. Y ella es testigo de un hurto. Entonces, doña Gloria fue testigo de un hurto. Y yo le pregunto, doña Gloria, ¿y usted qué opinión le merece la vestimenta del ladrón? Eso a nosotros, ¿qué nos interesa? Esas valoraciones que hace doña Gloria, si le pareció buena gente, si tenía cara de ladrón, si no tenía cara de ladrón, no nos interesa. Lo que estoy haciendo es provocar un concepto de doña Gloria que nada tiene que ver con el caso, a menos que doña Gloria fuera un testigo calificado. Si doña Gloria es un testigo calificado, sí puedo llegar a solicitar un concepto del testigo, pero de resto no. Entonces, en esos casos, también la pregunta tendrá que ser rechazada. Y por último, una pregunta puede ser rechazada si insinúa la respuesta. Ojo, si la insinúa. Doña Gloria, ese día, estamos hablando hoy, el 1 de enero de 2021, ese día usted tenía puesta una chaqueta roja, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, yo le estoy indicando la respuesta a doña Gloria. No, le estoy insinuando la respuesta. Doña Gloria, ¿cierto es que usted ese día tenía puesto un buzo rojo? No, le estoy insinuando la respuesta a doña Gloria. Esto en los directos. Esto en los directos. Bueno, en el interrogatorio directo no se pueden insinuar las respuestas.
Ya ustedes verán en sus técnicas de juicio oral que en los interrogatorios sí se pueden insinuar las respuestas, pero en el interrogatorio directo no. Entonces, por esa razón también, eventualmente, se puede llegar a rechazar una pregunta cuando insinúe la respuesta. Y para tal fin existe la figura de las objeciones. Ya les había dicho, eso está todo consagrado allá en el artículo 220 del Código General del Proceso. Las partes pueden llegar a eventualmente a objetar preguntas. Cuando pues se genere alguna de esas causas de rechazo. Pues, objetan la pregunta. Existen unas etapas ya en materia civil, ya vimos las etapas de la recepción del testimonio en materia civil, en materia penal, que es directo, redirecto, contrainterrogatorio directo y recontrainterrogatorio directo. Ya vimos esas etapas, directo, contrainterrogatorio, redirecto y contrarredirecto, o contrainterrogatorio redirecto. Eso es en materia penal. En materia civil, doctores, también existen unas etapas para la recepción de los testimonios. Y esas etapas están consagradas en el Código de Procedimiento Civil, en el Código General del Proceso, discúlpenme, en el Código General del Proceso, más exactamente en su artículo 221. Y yo digo, a veces me equivoco porque yo estudié con el Código de Procedimiento Civil, pero ahora es con el Código General del Proceso. Allá, el artículo 221 del Código General del Proceso nos indica cuáles son las etapas de un interrogatorio en materia civil. Leámoslo, por favor, artículo 221. Doctor, ¿Ese el fue el que artículo leí? 221 fue el que leímos ahorita. Que ¿Qué fue el que estaba leí, leyendo doctor? doña Gloria. Señor, perdón. Estaba leyendo doña Gloria el 221. Es correcto, doctor. Bueno, Sí, para no señor. volverlo a leer, sí, para no poner otra vez a doña Gloria, volver a leer todo el artículo 221. Pues No importa. básicamente vamos a tratar de resumirlo. Ujú. Pues básicamente indica o nos indicaba en la parte que leyó doña Gloria, que cuando se reciba un testimonio en materia civil, en lo que atañe al Código General del Proceso, se deben seguir o se deben tener en cuenta algunas etapas. La primera, que se denomina la indagación sobre los generales de ley. ¿Cuáles son los generales de ley? Ya ustedes saben en qué consiste unos generales de ley. Las circunstancias para establecer quién es esa persona que está rindiendo ese testimonio. Entonces se va a establecer la personalidad del testigo. Pues vamos a hacerlo, ¿con base en qué? En la indagación sobre los generales de ley. ¿Cuáles son esas circunstancias que tiene el juez para establecer cuál es la personalidad de ese testigo? Además, si existe algún tipo de relación entre el testigo y alguna de las partes que eventualmente puede llegar a afectar la imparcialidad de ese testigo. Se le informa al testigo, esa es como la primera etapa. La segunda, se le informa al testigo del objeto de la diligencia. ¿Para qué viene el testigo al proceso? Se le informa al testigo cuál es el objeto, el fin de la diligencia. Y se le solicita a ese testigo un relato de lo que le conste. Posteriormente, doctores, si el juez lo considera, puede interrogar a ese testigo. Estamos hablando en materia del Código General del Proceso. Se le concede, bueno, esto es, bueno, primero la indagación sobre los generales de ley y las circunstancias para establecer la personalidad del testigo y verificar si existe algún tipo de relación del testigo que de pronto llegue a afectar su imparcialidad. Esa es la primera etapa. La segunda, pues se le informa al testigo cuál es el objeto de la diligencia y se le solicita un relato de lo que le conste. El tercero,
el juez puede llegar a interrogar a ese testigo. Como cuarto, se le concede el uso de la palabra a quien solicitó esa prueba testimonial, para que interrogue al testigo. Y, lógicamente, posterior a ese uso de la palabra, se le concede el uso de la palabra a la contraparte. Básicamente, es como la dinámica o las etapas de la recepción de un testimonio. Un ejemplo, nos vamos a poner un ejemplo. Empecemos a estudiar con casos. A ver. Vamos a hablar de, para no estar tanto en derecho penal, vamos a hablar de un proceso civil. Entonces ustedes, doctores, son jueces civiles, jueces y juezas civiles, todos y cada uno de ustedes. Allá están en su despacho como jueces civiles municipales. Dentro de un proceso ejecutivo, ojo, dentro de un proceso ejecutivo, entonces ya saben ustedes qué clase de jueces son y de qué proceso estamos hablando. De un proceso ejecutivo. Entonces, repito, ustedes son jueces, el primero civil municipal, ustedes los jueces primeros civiles municipales, y dentro de un proceso ejecutivo le solicitan a ustedes como jueces que se decrete el interrogatorio de la parte demandada, o el interrogatorio del demandado. ¿Para qué? Para que la parte demandada confiese y reconozca la deuda. Esto con base en qué? En que el apoderado, ojo, el apoderado de la parte demandada, dentro de la contestación de la demanda, aceptó la existencia de la obligación. Entonces tenemos esas particularidades. Les pregunto, 10 minuticos para que lo piensen. ¿Cómo procedería el decreto de la prueba por parte del juez? ¿Qué haría el juez? Ustedes como jueces civiles, ¿qué harían en ese caso? Entonces pensémoslo en 5 o 10 minuticos, en 10 minuticos. Me levantan la mano para si tienen la posible respuesta. Entonces, por favor, 10 minuticos y datiesen, por favor, de lo que indica el Código General del Proceso. Antes de que procedan allá a buscar la respuesta, les voy a dejar otro casito para que quieran dar la respuesta o del primero o del segundo. En un juzgado, doctores, se está desarrollando, se está llevando a cabo la recepción de un testimonio. Ese testimonio se llama Pedro Pérez. Entonces, en cualquier juzgado se está recepcionando el testimonio del señor Pedro Pérez. Ustedes son los abogados de la parte demandante y Pedro Pérez es su testigo.
ustedes ya interrogaron a Pedro Pérez. El apoderado de la contraparte tiene también la facultad de interrogar a ese testigo. Y ese apoderado realiza la siguiente pregunta, o podría llegar a realizar una pregunta en los siguientes términos. Diría el apoderado de la contraparte, y ojo, ustedes son los apoderados del demandante, el testigo es de ustedes, ya interrogaron ustedes. La contraparte les podría preguntar: acaba de manifestar usted, señor Pedro Pérez, que ingresó al inmueble a las 6 de la tarde. Eso fue lo que manifestó, ojo, miren. Acaba de manifestar usted, señor Pedro Pérez, que ingresó en el inmueble a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso lo preguntó el abogado de la parte demandante. Ustedes lo preguntaron. Pero en la contraparte preguntaría lo siguiente: ¿fue en ese momento, señor Pedro, en el que usted decidió golpear a mi cliente? ¿Qué harían ustedes, doctores? ¿Qué harían en el momento en que avisoran que la contraparte está preguntando de esta forma? ¿Está entendida la casuística? ¿O Sí, no ha señor. sido entendida claramente? ¿Se entendió? Sí, señor. Vale, entonces cualquiera de las dos preguntas, 10 minuticos y ya nos vemos.
Listo, doctores. Entonces, y voy a cambiar un poco la dinámica y yo soy el que voy a preguntar quién tiene la respuesta con base en la lista de asistentes al curso. Entonces, ustedes ya no me van a indicar la respuesta, sino yo la pregunto la posible respuesta a cualquier persona que se encuentre en el curso. ¿Qué nos dice el señor Felipe Manchola? Bueno, Felipe veo que no está. ¿Qué nos dice la niña Paola Torres o la doctora Paola Torres? ¿Qué nos dice Alison Peñuela? Listo. Joana Pinilla. Jaramillo. Sí, señor. Joana, cuéntame que si tienes alguna respuesta o para el primero o para el segundo de los casos. Bueno, es que no, bueno, no me quedó como muy claro el caso. Préndame la cámara, Joana. El- Pero yo les pregunté si había quedado claro el caso y nadie me dijo nada. Pero bueno, cuéntame. Pues te lo voy a repetir, Joana. Básicamente, sí, bueno, ¿cuál quieres que te indique? ¿El primero o el segundo? el segundo, En el sí. segundo, pues estamos en un proceso civil. Entonces, Joana, en este caso, la doctora Joana Pinilla, trae un testigo, o trae su testigo. Joana es la demandante y trae un testigo. Joana le efectúa las preguntas a ese testigo. A renglón seguido, acuérdense que se le tiene que conceder el uso de la palabra a la contraparte. Y la Sí, señor. contraparte va a interrogar el testigo que trajo Joana. Y la contraparte le pregunta, le dice a ese testigo Pedro, le dice, acaba de manifestar usted, señor Pedro, que ingresó al inmueble a las 6 de la tarde. Eso indicó Pedro, no indicó absolutamente nada más. Ajá, Pero la contraparte le pregunta a su testigo, Joana, sí, señor. ¿fue en ese momento que decidió golpear a mi cliente? ¿Qué haría usted, Joana, ante esa pregunta que está formulando su contraparte? ¿Qué hace Joana? ¿Qué le dice al juez o qué reacción toma? ¿Qué hace? Que pues en ese caso soy yo la persona que tiene derecho a hacerle el primer interrogatorio. Eso ya lo hiciste, Joana. Tú ya interrogaste a tu testigo y tu testigo, el señor Pedro, dijo que había ingresado a un inmueble a las 6 de la tarde. Eso lo dijo tu testigo. Ahora, como le tocó el turno a la contraparte, la pregunta que le hace la contraparte es, oiga, don Pedro, usted nos dijo que había ingresado a las 6 de la tarde. Y él dijo, sí, yo se lo dije aquí a la doctora. Dijo, en ese momento, don Pedro, es en el que usted decide golpear a mi cliente. ¿Usted qué hace, Joana? Bueno, objeto de ¿Por qué, esa Joana? acción, porque él está insinuando, ya está haciendo una insinuación de que él la golpeó. Entonces, usted objeta la pregunta, hasta ahí La- vamos bien, Joana, hasta ahí vamos bien, usted objeta la pregunta porque la está insinuando, pero cuando nosotros veíamos las causales de rechazo de las preguntas,
¿cómo le denominamos a cuando uno insinuaba la respuesta? Hace un momentico la vimos. Hace un momentico vimos cómo se denomina cuando se realizan preguntas que de pronto insinúen las respuestas. ¿Cómo se denominan? ¿Son qué? ¿Son preguntas qué? Cauciosas, no sé. Sugestivas, Joana, sugestivas. Entonces usted va a objetar la pregunta por sugestiva. Sí, señora. Listo, perfecto. Gracias. De aquí en adelante yo soy el que voy a utilizar, o sea, ya no me levantan la mano y yo le pregunto, a menos que yo lo solicite y yo pregunto y pues las personas que están bienvenidas, así me contesten mal, no importa, y los que están mal, pues que Dios se apiade de su alma, los que no me contesten. Listo. Ahora con relación a la primera pregunta, a ese primer caso que teníamos del proceso civil en el cual se solicita, un proceso ejecutivo civil en el cual le solicitan a ustedes el interrogatorio del demandado para que confiese y reconozca su deuda. ¿Qué harían en esos casos? Entonces ahora pregunto, ya en ese primer caso. ¿Qué nos dice Araceli Rivera? Pero aquí aparece. Pero no te escuchamos, Araceli. Prende el micrófono, por favor. Bueno, hay como fallas en la... Ahora el micrófono. Bueno, mientras Araceli, ya sé que estás ahí, por lo menos, mientras Araceli arregla ya sus problemas, le pregunto al señor Andrés Gutiérrez. Listo, Araceli, ya te vemos, pero no te escuchamos. Trata de solucionar ese problema. ¿Listo, Araceli? Y don Andrés Gutiérrez. Cristian José Parra. Doña Esmilda Mosquera. Sí, doctor. Buenos días. ¿Qué más, doña Esmilda? ¿Cómo me le va? Bien, sí, doctor. Préndame la cámara, doña Esmilda, si es tan amable. Espera un momentico, es que tengo mucha intermitencia. ¿Sí me alcanza a ver? Bueno, doña Esmilda, déjenos así, pero ya sé que está ahí. ¿Su hijo también está ahí con usted o no? No, señor, aquí presente no está ahorita. ¿Se va? ¿Se fue? Sí, señor, es que tuvimos hoy una avalancha y le tocó ir a ayudar a limpiar. Ah, bueno, Se nos la próxima vez no se me quede. Que vaya a limpiar después de la clase, que ya lo tengo. Bueno, doña Esmilda, ¿qué respuesta me tiene usted a ese primer caso del proceso ejecutivo en el cual le solicitan el testimonio del demandado para que reconozca la deuda? ¿Qué haría el juez ahí, doña Esmilda? Usted como jueza, ¿qué haría ahí en ese caso? En ese caso yo firmaría.
¿Firmaría qué, doña Esmilda? Usted es la jueza. En ese caso yo preguntaría si el demandado firmó. Ujú. Bueno, gracias, doña Esmilda. Si reconoce la firma dentro del título. Vale, perfecto. Aunque aquí no hablamos de título, pero después hablamos de eso de títulos ejecutivos. Bueno, allá. Gracias, Bueno. doña Esmilda. Ok, que esté muy bien. Juan Felipe Barros, ¿qué nos dice? Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, según entendí en el caso, yo como juez, ese testimonio no lo acepto, pues si bien es cierto, venimos diciendo que, o usted nos ha dicho que la libertad probatoria no es del todo cierta. En este caso, si ya aceptó los hechos, la demanda, no considero necesario este testimonio. Vale, perfecto, listo, Juan Felipe. O sea, si ya está el título, ¿para qué va a aceptar la deuda, la contraparte o los demandados? Listo, Juan Felipe, muchas gracias. ¿Qué nos dice Luz Carrillo? Listo. Entonces, de aquí en adelante, mis doctores, les voy a notificar que por ahí unos 10 o 15 personas que estén en este grupo les voy a preguntar y los que no me contesten se les va bajando la nota. Cada vez se les va a bajar la nota hasta... No me interesa que la internet esté bien o que la internet esté mal, porque pues la excusa es, y yo ya los conozco, es la primera vez que dicto clase ahí, virtual, que van a decir, no, que preciso cuando usted me preguntó, doctor, la internet se me cayó, no. Entonces, aquí en este caso hay 10 personas a las que les pregunté, de las cuales 6 no me contestaron, entonces van a tener una baja en su nota definitiva, en la definitiva. No les voy a colocar fallas, pero sí les va a afectar su nota definitiva. Entonces esas personas no me estén diciendo después que porque tienen menor nota de sus otros compañeros. A todos les puedo preguntar, a cualquiera de los que estén ahí, incluso a los que ya les he preguntado. Listo, doctores. Entonces, vamos a dejar un tema planteado para el día de mañana, que es el siguiente, doctores. ¿Cuál es la diferencia en materia civil y penal de la confesión? Ojo, mañana vamos a ver la confesión, pero la diferencia en la confesión en materia civil y en materia penal. ¿Cómo se manejan esa figura de la confesión? Inicialmente en materia civil y después en materia penal. Entonces, por favor, me recuerdan que ese es el tema que dejamos planteado para el día de mañana. ¿Listo, doctores? Sí, señor. Les agradezco mucho por su tiempo, por su asistencia y nos vemos mañana, doctor. Mañana, doctores, ¿cuál es la diferencia en materia civil y penal? De la confesión. ¿Cuál es la diferencia de la confesión en materia civil y en materia penal? Ya. ¿Cuál es la diferencia de la confesión en materia civil y cómo se maneja la confesión en materia penal? Con ese tema arrancamos. En materia civil. Doctor, Sí, ¿qué me va a hacer alguna acotación? yo le puedo hacer una pregunta, pero es fuera del tema. Claro, Carol, cuénteme. Es algo como personal. Si es personal, ahí está mi teléfono en el perfil docente y me llama para que no se haga público. Listo. Y profe, con referente a lo de la clase, pues yo pues estuve leyendo lo que es el artículo 221 del Código General del Proceso y pues ahí dice que el juez sí podrá seguir interrogando como tal a la persona, ¿sí? Para precisar como tal los hechos y pues obtener como tal del testigo una información espontánea sobre el tema. No sé si estoy bien o estoy mal. Básicamente, pues acuérdate que estábamos hablando sobre la dinámica del testimonio, que efectivamente el juez tiene toda esa potestad de realizar esas preguntas, sino que es que aquí
Indistintamente que el Código General del Proceso diga que el juez podrá considerar, si considera, podrá interrogar al testigo, nótese que aquí en estos casos lo que se buscaba del testigo en un proceso ejecutivo era que reconociera la deuda. Entonces, ¿hasta dónde en un proceso ejecutivo se le puede interrogar al demandado para que reconozca una deuda? Porque lo que partimos de la base que un proceso ejecutivo tiene que tener un título ejecutivo. Entonces, ¿será que es factible? Y en el otro, pues, tal como lo contestaron acertadamente, pues se trataba completamente de una pregunta sugestiva y no se podía hacer esa pregunta de que en qué momento, que si fue en ese momento que decidió golpear al cliente, ¿cómo así? Si eso no lo dijo el cliente y ahora está diciendo que lo golpeó. Entonces, la pregunta sugestiva. Pero más o menos básicamente era eso, Carlos. Doctor, bueno, una listo, preguntita profe, ahí. entonces. Sí, cuénteme. Es que en este caso el sujeto pues reconoce como tal, reconoce la deuda. No, quien reconoció la deuda fue, haga de cuenta, hombre Edilberto, que usted es el demandado. Usted es el demandado. Y usted no la reconoce. Quien la reconoció fue su abogado, Edilberto. Edilberto, fue usted. Usted contrata a un abogado para que conteste la demanda y su abogado reconoce la deuda. Usted nunca la ha reconocido. Es su abogado. Su abogado la reconoce. Entonces la contraparte, el demandante, le dice al juez, por favor que venga Edilberto aquí a reconocer la deuda porque el abogado ya la reconoció en la contestación de la demanda. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde en un proceso ejecutivo tengo que citar a la parte demandada para que reconozca deudas? Y para eso está el título ejecutivo. El título ejecutivo es un requisito sine qua non para iniciar un proceso ejecutivo y no el reconocimiento de las deudas. Por eso yo decía que en un título ejecutivo, si fuera un proceso lo que se denominaban ordinario para preconstituir la deuda, ahí sí, pero en los procesos ejecutivos no, Edilberto. Gracias. Vale, nos vemos mañana. Gracias por su tiempo y por su asistencia. Bueno, Gracias, profe. Feliz día. Buen día, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz día.